Habíamos estado acá, ¿no? Ahí estamos, ¿está bien? Diagonales. En este caso dibujamos este polígono, ¿no? ¿De cuántos lados? De 6 lados, ¿no? Y los vértices son estos, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. Los lados, ¿quiénes son? El lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado D, el lado F, el lado A. ¿No? Ahora, ¿qué son los diagonales? ¿Qué son los diagonales? ¿Qué son los diagonales? Dice, los diagonales, dice, los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. ¿Está bien? En este caso, los diagonales se van a nombrar con en el segmento, con segmentos, segmento AC, segmento FC, segmento S, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué entiendes primero? Consecutivos, ¿qué entiendes consecutivo? Con la palabra consecutivo, tienes que atender, ¿no? ¿Qué significa la palabra consecutivo? ¿Qué entiendes por palabra consecutivo? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa la palabra consecutivo? ¿En alguna materia, en física, en química, en otro lenguaje? ¿Qué entiendes la palabra consecutivo? Por ejemplo, te explico en este caso, estos vértices son consecutivos. De los lados, mejor dicho, ¿no? Esos lados son consecutivos. El lado A y B, el lado BC, el lado CD, son consecutivos. ¿Está bien? Fíjate, lado A y B, el lado BC, el lado CD, el lado D, F. ¿No? Son lados consecutivos. Van seguidos, ¿no? Fíjate, lado A y B, lado BC, lado CD, lado D. ¿No? A eso se refiere consecutivos, pero no consecutivos. ¿Qué entiendes por no consecutivos? Por decir, yo te puedo explicar así, ¿no? Pues de los puntos también. Estos vértices también son consecutivos. El vértice A, el vértice B, perdón, el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D y así sucesivamente. También son consecutivos, no van seguidos, en orden alfabético. Pero, ¿qué entiendes por no consecutivos? Díganme, el punto A y el punto C, sin tomar en cuenta el B, ¿será consecutivo? El punto A y el punto C, sin tomar en cuenta el vértice B, ¿será consecutivo? No, 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 porque No, ya no es no, profe. seguido, ya no es seguido, fíjate, ya has obviado el B, directamente saltaste al C, A al C, ¿no? Entonces, ya no es consecutivo, ya no va seguido en orden alfabético. Entonces, si decimos el vértice A y el vértice C, no van a ser consecutivos, ¿está bien? Porque falta un B aquí, ¿no? Porque, ¿qué tal obviaríamos el B? Entonces, el A y C serían consecutivos, no, no. Para que sean consecutivos, tienen que ser seguidos, ¿no? El punto A, el punto B, el punto C, en orden alfabético. Cuando estoy hablando de vértices, ¿no? Cuando hablo de puntos. Lo mismo con los segmentos, ¿no? El segmento A y B, el segmento BC, el segmento CD, el segmento DE, el segmento EF, el segmento A, F son consecutivos porque sus lados van seguidos, ¿no? ¿Está bien? Pero no consecutivos, ya como le decía, ¿no? El punto A y el punto C son no consecutivos sin tomar en cuenta el B. ¿Está bien? Así tienes que entender. Ahora sí, los diagonales se va a denotar con los segmentos, ¿no? El segmento AC, segmento FC, segmento S. A ver, buscaremos en este caso los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. ¿Cuáles son los vértices no consecutivos? Acá primero, fíjate, vamos a ir acá en este caso, en el punto A, el punto B, el punto C, ¿no? Fíjate, el A y C no son no consecutivos, ¿está bien? El punto A y el punto C son no consecutivos, ¿está bien? El punto A y el punto C son no consecutivos, ¿está bien? Y el punto A y el punto B sería consecutivo, ¿no? Porque es seguido. Pero el punto A y el punto C es no consecutivo, ¿está bien? Pero le vas a unir y ya se va a hacer el diagonal. Entonces vamos a unir por diagonal, ¿no? Unimos por el diagonal. ¿Sí? Este es el diagonal AC, ¿no?
Ese diagonal es el segmento AC. Aquí está, ¿no? Segmento AC. Otro diagonal, te tienes que buscar dos vértices no consecutivos. Acá en este caso el Sí. vértice A y el vértice es no consecutivo. ¿Está bien? Ahora otros dos vértices no consecutivos. ¿Cuáles son? FS y ES. SE. A ver, una vez más. A ver, un poquito de voz no se escucha bien. A ver, FS y SE. ES. ya. A ver, una vez más. A ver, dígame. No hay S, por si acaso. ¿No? S me has dicho. No hay S. Hay el punto A, el punto B, punto C, punto D, FC. FC. F. FC, muy bien, FC, ¿no? Está bien, FC. Fíjate, el vértice C y el vértice F son dos vértices no consecutivos, porque fíjate, no son consecutivos esos, el vértice C y el vértice F. No, son no consecutivos, ¿está bien? Son no consecutivos. Entonces, fíjate, el vértice E, vértice E y el vértice F sería consecutivo, ¿no? Porque va seguido, ¿bien? Ya está formado por, forma un segmento F, ¿no? Entonces, y el vértice C y el vértice F son vértices, dos vértices no consecutivos. Entonces, vamos a trazar, ¿no? Vamos a unir el vértice C con el vértice F por un segmento. Lo voy a unir, ¿no? Aquí. Ese es, que se llama el diagonal CF o eje C, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está la anotación, eje C. Es el segmento eje C, ¿no? Es el diagonal, es el diagonal del segmento eje C. Otro, dos vértices no consecutivos. AE. Ah, muy bien, AE, muy bien. AE sería, ¿no? La otra opción. Porque fíjate, el AE va a ser dos vértices no consecutivos. ¿Está bien? No consecutivos. Aparte de ese, ¿quién más? ¿Quién más aparte de eso? El CE, ¿no? Fíjate, S. el CE. El CE, fíjate, son dos vértices no consecutivos. ¿Está bien? Porque los vértices no van seguidos, ¿no? ¿Está bien? Porque está saltando al D, ¿no? Directo C a E. Por eso son esos vértices no consecutivos. Entonces hay que unirle, ¿no? Unamos. Y lo voy a unir. Lo voy a unir. ¿Está bien? El punto C y el punto E. ¿Listo? Esos son los diagonales. Este es en este caso el segmento C es otro diagonal de este polígono. ¿Quién más aparte de eso? Hay varios, ¿no? PD. Hay varios, ¿no? Ahí lo dejaremos. Por ejemplo, el, el punto B y el punto E son vértices no consecutivos. ¿Está bien? Son vértices no consecutivos. Igual lo puedes unirle el punto B con el punto E. Y otro, igual lo puedes unir, fíjate acá, en el punto B con el punto F, ¿no? Igual son vértices no consecutivos. Pero yo lo ponemos esos tres, está bien suficiente. Pero esos son los diagonales. ¿Se entiende? Ya. ¿Me han entendido? Ya. Ahora sí, pasaremos lo que es ángulos interiores. Ángulos interiores. En este caso, los verdecitos son los diagonales de este polígono, ¿no? De 6 lados, ¿no? Pero hay más diagonales, ¿no? Por ejemplo, decía, el punto B con el punto E va a formar otro diagonal, ¿no? Y fíjate, el punto B con el punto E igual va a formar otro diagonal, ¿no? Y el punto A con el punto D va a formar igual diagonal. Pero yo he puesto esos tres diagonales, suficiente, ¿está bien? Ya, entonces pasemos a lo que son los ángulos interiores. Siguiente hoja. Todo lo que estoy haciendo está en el libro, está bien, perdón, en el PDF. Si alguien por el señal se ha perdido, está en el PDF, ¿no? Que he compartido en el grupo, también está en mi clase. Los videos también están grabando. Ya. Otro.
pondremos en este caso ángulos interiores. A ver, ponemos como subtítulo. Voy a poner ángulos interiores, ¿no? Ángulos interiores, ¿no? ¿Quién tiene esos ángulos interiores? Los ángulos van a estar dentro de polígonos, ¿no? Dentro de polígonos. Ahí se refiere ángulos interiores. Entonces, a ver aquí, colocaremos dos puntos. Vamos a notar con azul, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste ángulos interiores de un polígono? Notemos eso. Los que tienen en el interior, ¿no? En el interior del polígono, dos lados consecutivos, ¿está bien? Dos lados consecutivos. Dos lados consecutivos. Los que tienen en el interior del polígono dos lados consecutivos. Esos son. Los ángulos se nombran con esta notación. Puedes nombrarle con las letras griegas si quieres. Puedes nombrarle generalmente se nombra con letras griegas. O también con este símbolo. ¿Sí? A ver, lo vamos a poner aquí. Con estos símbolos también se nombran. Esto lo voy a recordar este un momentito. También con estos símbolos. Anótenle esto. El A. Letra mayúscula A. Pero letra mayúscula B. Coma. Y así sucesivamente. Puede ser, ¿no? Y coma y así sucesivamente. Pero acá que tienes que colocar sombrerito. Tienes que colocar el sombrerito. Profe, de estas actividades que estamos realizando, también le podemos enviar fotos para que usted compruebe. No, cuando tiene que enviar el PDF, el ejercicio cuando les doy acá, ¿no? Ese rato me tienen que enviar al WhatsApp, ¿no? Yo les digo, ¿no? Resuelvan este ejercicio, ustedes resuelven, les doy 3 minutos y se envían, ¿no? En este caso es el avances, ¿no? Entonces, este avance lo voy a revisar si es que no pueden, digamos, alguna dificultad han tenido con mi clase. Entonces, yo voy a venir pues, al colegio, porque como ya estamos semipresencial, la siguiente semana, por ejemplo, yo creo que van a venir ustedes lunes, ¿no? Lunes van a venir, entonces, una vez que acabemos las clases, después de mediodía les puedes revisar, ¿está bien? Todas sus carpetas, sus prácticas, ¿no? ¿Está bien? Pero ese es voluntario, ¿no? Digamos, el colegio van a venir, pero hay algunos que no vienen por, digamos, digamos por pandemia, todo eso, entonces pueden enviar al iClass, ¿no? Al iClass. ¿Bien? Y ahí están las tareas, ¿no? Ya. Entonces, los ángulos interiores, los que tienen en el interior del polígono dos lados consecutivos. Los ángulos interiores se denotan con esas, fíjate, el A sombrerito indica el ángulo, ¿no? El ángulo en el punto A, ¿no? El B sombrerito indica el ángulo en el punto B, el C sombrerito indica el ángulo en el punto C, y así sucesivamente, ¿no? Ya, a ver, dibujaremos un polígono. ¿De cuántos lados quieren? Yo voy a dibujar en este caso un polígono de 5 lados. Entonces, dibujaremos un polígono, porque el ángulo interior es un elemento de un polígono. Entonces, yo voy a dibujar un polígono de 5 lados. Pongamos, va a ser acá, y va a estar en un vértice A, y aquí va a estar un vértice B, y aquí va a estar en el vértice C, y aquí va a estar el vértice E, y aquí va a estar el vértice E. ¿Cuántos vértices son? 5 vértices. Entonces, tienes que ponerle con letras mayúsculas vértices. En este caso, el vértice A, el vértice B, en orden alfabético, ¿no?
B. ¿Quién le toca? El C, ¿no? El vértice C. Perdón. Sí, C. Luego el vértice. ¿Quién es? D. Después de C es D, ¿no? Luego después de D, ¿quién es? E. Listo. Son 5 vértices, ¿no? A, B, C, D. Hay que unir esos puntos, ¿no? Esos vértices. Uniremos. Voy a unir con el principio con esto. ¿No? Sí. Con este colorcito. Unamos este punto A con este punto B, ¿no? Va a formar segmento A y B. Luego unamos este punto B con el punto C. Va a formar el segmento BC. Luego unamos el punto C con el punto D. Y nos va a formar el segmento CD. Luego unamos el punto D y el punto E. Va a formar el segmento DE. Luego el punto A con el punto E va a formar el segmento AE, ¿no? Listo. Es un polígono de ¿cuántos lados? De 5 lados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ángulos interiores? ¿Qué dice acá? Léele. Los que tienen en el interior del polígono 2 lados consecutivos. Díganme, ¿cuáles son los lados consecutivos? Acá. Acá el vértice A, aquí estos 2 lados son consecutivos. Fíjate, este lado con este lado, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en este punto va a haber un ángulo que va a formar entre esos 2 lados, ¿no? Este lado con este lado. Entonces, y ese ángulo, ¿no? Puedes poner así, con este color voy a poner acá, ¿no? Así. Este angulito, ¿no? Este angulito. Es el ángulo, estos 2 lados consecutivos formaron este ángulo, ¿no? Formaron un ángulo. ¿Está bien? Acá le estoy poniendo, fíjate, el A sombrerito indica el ángulo en el punto A, entre esos 2 lados. ¿Está bien? Otro, el ángulo en el punto B, B sombrerito, va a indicar el ángulo en el punto B, este ángulo, ¿no? El ángulo en el punto B entre estos 2 lados consecutivos, ¿no? Otro, el ángulo C, el profe. ángulo C sombrerito. En este caso C sombrerito es el ángulo en el punto C, pero entre estos 2 lados consecutivos, ¿no? Ahí está. Otro, el ángulo en el punto D, ¿no? D sombrerita, que no está, ¿no? Porque así sucesivamente, ¿no? Y aquí va a estar el ángulo en el punto D entre esos 2 lados, ¿no? Y aquí igual, el ángulo en este punto E entre esos 2 lados consecutivos. ¿Se entiende? Esos son los ángulos interiores. Están dentro de este polígono, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuántos ángulos ha tenido este polígono? Ángulos interiores, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? ¿Me han entendido? Ya. Entonces, simplemente los ángulos interiores es que están al interior del polígono, ¿no? Fíjate, esos 2 lados son consecutivos, ¿no? Este lado con este lado son consecutivos, ¿sí? Porque va seguido, ¿no? Este lado son consecutivos, va a formar un ángulo en el punto A, ¿no? Y se denota con A sombrerito eso, ¿no? Luego este lado, con este lado, son lados consecutivos, va a formar un ángulo interior. Entonces se denota B sombrerito. B sombrerito es el ángulo, denota el ángulo, pero ¿cómo entiendes? El ángulo en el punto B, el ángulo en el punto B va a formar ese ángulo, estos 2 lados, ¿no? Lo mismo en el punto C, lo mismo en el punto D, lo mismo en el punto E. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, esos son los ángulos interiores. Ahora nos falta ángulos exteriores, ¿no? Pregunta, ¿cuántos ángulos interiores ha tenido este polígono? 5. 5. ¿Cuáles son? 5 ángulos. ¿Y cuáles son? El ángulo El del A, el ángulo en el punto A. El A, el B, el C, el E y el D. el D, Muy el bien. ángulo del Muy E. bien. Tiene 5 ángulos. En el ángulo en el punto A, ¿está bien? El A sombrerito, ¿no? El A sombrerito indica el ángulo en el punto A. Está formado entre estos 2 lados. El B sombrerito indica el ángulo en el punto B, ¿está bien? Está formado, que forma entre esos 2 lados. El C sombrerito indica
El ángulo, el C sombrerito indica el ángulo, ¿no? En el punto C. ¿Está bien? Que forma esos dos lados, ese ángulo, ¿no? Lo mismo en el punto D, ¿no? En el punto D va a formar este ángulo entre esos dos lados, ¿no? Lo mismo en el punto E, va a formar el ángulo entre esos dos lados. ¿Está bien? Entonces tiene 5 ángulos este polígono. Ahí lo indicamos, ¿no? Entonces, luego pasemos lo que es en este caso, coloquen como otro subtítulo, otro elemento de polígono, ángulos exteriores. ¿Bien? Ángulos exteriores. Con esto terminamos, ¿no? Aquí rápidamente. Con rojo. Ángulos exteriores, ¿no? Exteriores. Claramente dice su palabra, claramente dice, ¿no? Ángulos exteriores, ¿no? Ángulos exteriores. Es un elemento del polígono, ¿no? Es decir, los ángulos del polígono van a estar al exterior, ¿no? No va a estar adentro del polígono. Va a estar fuera de los ángulos del polígono, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué consiste? Aquí anotemos, ¿no? 2 puntos. Ángulos exteriores. Vamos a anotar entre palabras, ¿no? Los adyacentes a los interiores, ¿no? Dice, los adyacentes a los interiores, ¿no? Entonces, los ángulos exteriores son los adyacentes a los interiores. Es decir, vamos a notar, se notan con los ángulos exteriores con letras griegas, o puedes colocar con este, ¿no? Con A sombrerito, B sombrerito, C sombrerito, ¿no? Yo voy a colocar letras griegas, ¿no? Los ángulos también se nombran con letras griegas. Yo voy a poner esto. Y alfa, es un ángulo exterior. Beta puede ser, ¿no? Beta puede ser, ¿sí? Beta puede ser, ¿no? Puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser, digamos, gamma puede ser. Ese es el gamma, ¿no? Puede ser delta, puede ser. Y el delta es así, ¿no? Ángulo delta. Puede ser epsilon, ¿no? El epsilon, ángulo epsilon. Etcétera, etcétera, ¿no? Hay más ángulos, ¿no? Puede ser. Listo. Entonces, los ángulos exteriores, los adyacentes a los interiores. ¿Está bien? Entonces, dibujaremos un ángulo de igual de 5 lados. Dibujamos. Primero hay que colocar los vértices, ¿no? Ponemos los vértices. Voy a poner así un vértice, por decir esto, que se llama el vértice F, que sea eso. Es el punto. Luego voy a colocar el punto, este punto, ¿no? Vemos este punto. Punto, luego voy a poner este punto. Este punto, luego voy a poner este punto, ¿no? Luego acá. ¿Son cuántos vértices? 5 vértices. Pero tienes que poner con letras mayúsculas esos vértices, ¿no? Voy a poner en este caso otra letra mayúscula. F, F mayúscula. Luego, ¿quién sigue en orden alfabético? Después de F. G. Después, ¿quién viene? Después de G, ¿quién es? H. H, Después de H, I, I, muy bien. I mayúscula, ¿no? Porque los puntos siempre se denotan con letras mayúsculas. Después de I, J, ¿no? J. Listo. Nada más, ¿no? Listo. Y tienes que unir esos puntos. Tienes que unir de tal manera que... Profe, ¿pueden ser de orden? ¿Tiene un límite, cierto límite o puede ser, profe, ¿cómo sería esa palabra? ¿Tiene un límite, profe? Los polígonos sí tienen un límite, ¿está bien? Puede ser tiene un límite, ¿está bien? Pero tienen que ser los polígonos cerrados, tienen que ser. Cerrado, nunca abierto, ¿está bien? Si fuera abierta ya no sería polígono. Por eso dice la definición de polígono, un polígono es una línea poligonal cerrada, ¿está bien? Tiene límite, ¿está bien? Muy bien. Entonces, estos puntos
Le vamos a unir por segmentos. Lo uniremos, ¿no? Y lo voy a unir. Segmento FG, ¿no? Luego el segmento GH. Luego, segmento HI, ¿no? Luego el segmento, perdón, en este caso, estoy uniendo los puntos por segmento, nada más. En este caso, el punto H con el punto I le unido a formar el segmento HI. Luego voy a unir el segmento, perdón, el punto I con el punto J. Va a formar el segmento IJ, ¿no? Luego voy a unir el punto E con el punto J. Va a formar el segmento EJ, ¿no? ¿Listo? Polígono de 5 lados, ¿no? ¿Quiénes son los vértices? Es el vértice F, el vértice G, el vértice H, el vértice I, el vértice J. Esos son los vértices. Y los lados son estos, ¿no? El lado FG, el lado GH, el lado HI, el lado IJ y el lado FJ, ¿no? Entonces, en este caso me interesan los ángulos exteriores, ¿no? Y dice, los adyacentes a los interiores, ¿no? Nosotros hemos aprendido qué son los ángulos adyacentes. ¿Qué eran los ángulos adyacentes? Recuerden, ¿qué eran los ángulos adyacentes? ¿Qué eran? ¿Se recuerdan? ¿Qué son los ángulos adyacentes? Ángulos adyacentes son ángulos consecutivos y la suma de ángulos me tiene que dar 180 grados. ¿Está bien? Ángulos adyacentes son ángulos consecutivos y además la suma de esos ángulos me tiene que dar 180 grados. En este caso estoy en ángulos exteriores. Entonces, fíjate, lo voy a extender un segmento, perdón, acá, fíjate, este segmento JF lo voy a extender. Puntos así, ¿no? Segmentadas, fíjate. Puntos segmentadas. ¿Sí? Fíjate, este va a ser un ángulo exterior con este lado. Un ángulo exterior. ¿Está bien? Entonces, este es un ángulo interior, ¿no? Un ángulo interior. Fíjate, vele estos son ángulos consecutivos. ¿Está bien? Este lado, fíjate, este lado con este lado va a formar un ángulo, va a ser el ángulo exterior. Ahora, este lado con este lado es un ángulo interior. Pero ese ángulo, fíjate, estos ángulos son, ¿qué tipo de ángulos son? Ángulos adyacentes. ¿Está bien? ¿Por qué son ángulos adyacentes? Porque hay un vértice común y un lado común. ¿Está bien? Entonces, el ángulo exterior en este caso lo voy a llamar con esto. Este lado con este lado va a formar un ángulo alfa, nombrar con letras griegas alfa, beta, gamma, delta, epsilon, y así sucesivamente, ¿sí? Este lo va a llamar, este va a ser un ángulo exterior, ¿no? Un ángulo exterior. ¿Está bien? Y este va a ser un ángulo interior, ¿no? Puedes llamarle con otra letra del alfabeto, ¿no? Perdón, con otra letra griega, puede ser, otra letra griega puede ser beta, o tita, omega, ¿sí? Entonces, fíjate, acá hay un ángulo, ¿no? Algún ángulo interior. Me lo voy a nombrar con esto, con este angulito. Un angulito, a ver acá, ¿no? Aquí, ¿no? Un angulito, ¿está bien? Fíjate, este ángulo alfa con ese angulito son ángulos adyacentes. ¿También? Son ángulos adyacentes, ¿por qué? Porque hay un lado común y un vértice común. Y esa suma de la suma de esos ángulos me tiene que dar 180 grados respecto a esta línea, ¿no? Esta línea. ¿Está bien? Entonces, el alfa es un ángulo exterior. Otro. En este caso, otro ángulo exterior, en el punto G. ¿Cuál sería? Lo voy a extender, fíjate, este segmento FG lo voy a extender. Líneas segmentadas. Lo voy a extender así. Extiendes eso. Vas a extender, extenderle. Listo. ¿Cuál es el otro ángulo exterior? Dígame. Esto, ¿no? Línea segmentada con este lado va a formar un ángulo exterior. Un ángulo exterior. Pues llamarle, pues, por decir, este ángulo. Es un ángulo exterior, ¿no? Llámale con beta. Llámalo con beta, ¿no? Fíjate, estos son
En este caso son ángulos adyacentes, porque hay un ángulo interior con el beta va a formar 180 grados respecto a esta línea, ¿no? ¿Está bien? En este caso son ángulos adyacentes. Son ángulos adyacentes con el ángulo interior con el beta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un lado común, acá está un lado común, hay un vértice común que es G, entonces por eso son los ángulos adyacentes. Entonces además la suma de esos ángulos me tiene que dar 180 grados. Va a dar, ¿no? Fíjate, respecto a esta línea, va a dar, ¿no? Aquí hay un ángulo, ¿no? Va a haber un ángulo, con ese ángulo sumado con beta, te va a dar 180 grados, ¿no? Eso dice, ¿no? Fíjate, los ángulos exteriores, los adyacentes a los interiores, ¿no? ¿Bien? Otro ángulo exterior, díganme, ¿cuál va a ser? En el H. ¿Cuál va a ser en el punto H, en el ángulo exterior? Haz una línea segmentada, acá, el segmento GH, exténdele, ¿no? Una línea segmentada, ¿no? Exténdele. Este va a ser el ángulo exterior. Igual son, fíjate, estos ángulos adyacentes, ¿no? Porque hay un lado común, y un vértice común, ¿no? H. Y aquí va a ser un ángulo interior, y aquí va a ser el ángulo exterior, ¿no? El ángulo exterior. Llámale pues gamma. Gamma, ¿no? Este es un ángulo exterior, ¿no? ¿Sí? Otro. Fíjate, igual va a formar 180 grados, ¿no? Acá hay un ángulo interior, y con el gamma va a sumar 180 grados. ¿Está bien? Va a sumar 180 grados. Porque son ángulos adyacentes. Hay un ángulo interior con el ángulo exterior que es gamma. Esa suma me va a dar 180 grados, ¿no? ¿Bien? Cuando digo ángulos adyacentes, significa la suma de esos ángulos me tiene que dar 180 grados respecto a esta línea, ¿no? Otro ángulo exterior. En este caso, el gamma es el ángulo exterior, en este punto H, ¿no? Que forma estos dos lados, ¿no? Otro ángulo exterior. ¿Cuál sería? Esto, ¿no? La I. La I. Aquí tienes que extender, ¿no? Este segmento HI, ¿no? Extender ese segmento, ¿no? Extiendes en línea segmentada. Este va a ser el ángulo exterior. ¿Sí? Ese ángulo exterior. Llámale pues delta. Delta, ángulo delta, ¿no? Igual va a formar, fíjate, igual van a ser, en este caso, ángulos adyacentes, fíjate. En el interior hay un ángulo, ¿no? Hay un ángulo que forma esos dos lados. Van a ser adyacentes. ¿Por qué van a ser adyacentes? Hay un lado común acá, hay un lado común y hay un vértice, ¿no? Común ahí, en ese punto. Por eso son ángulos adyacentes. Ángulo interior con ángulo exterior delta. ¿Está bien? Y además de esa suma de ángulos, tienen que darte 180 grados respecto a esta línea, ¿no? ¿Sí? Otro ángulo exterior. ¿Cuál sería? Del punto J me falta. El épsilon, ¿está bien? Se llama este épsilon en griego, ¿no? Entonces, extenderle este segmento IJ, vamos a extender. Aquí lo voy a extender así, ¿no? Extenderle con segmentadas, ¿no? La extendí, ¿no? Entonces, fíjate, este lado con este lado va a formar un ángulo exterior, ¿no? Un ángulo exterior. Un ángulo exterior, ¿no? Un ángulo exterior. Y ese es el épsilon, ¿no? ¿Sí? Esos son los ángulos exteriores, ¿no? Había sido alfa, beta, gamma, delta y el épsilon, ¿no? Ese es un ángulo exterior, ¿no? Porque fíjate, hay un ángulo exterior, es épsilon, aquí hay un ángulo interior, ¿no? Ángulo interior. La suma de ellos me tiene que dar 180 grados respecto a este línea, ¿no? Porque son ángulos adyacentes. Acá el épsilon con el ángulo interior van a formar ángulos adyacentes, ¿no? Ángulos adyacentes significa tienen que tener un lado común. Acá hay un lado común, un vértice común. Entonces, este ángulo épsilon exterior con el interior
me tiene que dar la suma de ese ángulo 180 grados respecto a esta línea. ¿Está bien? Listo. Esos son los ángulos exteriores. Alfa, beta, gamma, delta y el epsilon. ¿Está bien? Entonces, en resumen, acá, los elementos de polígono había sido lados. Los lados son simplemente lados del polígono, ¿no? Que están al lado AB, lado BC, lado CD, lado de eje, lado eje, lado AF, ¿no? Los vértices, esos son puntos, ¿no? El punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E, el punto F, ¿no? Entonces, los elementos del polígono son lados, vértices, y otros elementos son estos. Diagonales, ¿no? Aquí tienes un polígono de 6 lados, ¿no? De 6 lados. Los diagonales son los verdecitos, ¿no? ¿Qué dice los diagonales? Dice acá, los diagonales, dice pues los segmentos que unen dos vértices no consecutivos, ¿no? Entonces, fíjate, y este vértice A con el C son vértices no consecutivos, ¿no? Entonces tienes que unirle, ¿no? Y ese va a ser diagonal, ¿no? Fíjate, el C con el E son vértices no consecutivos, y le vas a unir y le va a formar un diagonal CE, ¿no? Lo mismo el vértice C con el vértice F son vértices no consecutivos, igual le vas a unir, ¿no? Va a formar un segmento CF y ese igual también es un diagonal. Ya, además hay más diagonales, ¿no? Fíjate, con el vértice B con el vértice F son vértices no consecutivos, ¿no? Igual le vas a unir, igual le va a formar un diagonal. ¿Está bien? Igual acá, ¿no? En el vértice A con el vértice D, igual son vértices no consecutivos. Entonces, igual le vas a unir, va a formar un segmento AD, igual va a ser diagonal. Suficiente de veces 3, ¿no? Para identificar los diagonales de un polígono. Otros elementos. La primera hoja para sacar foto, no saqué foto. Ahora, otros elementos, ángulos interiores. Los ángulos interiores, en este caso un polígono de 5 lados, los ángulos interiores del polígono simplemente son los que están dentro del polígono, ¿no? En este caso, en este punto A forma otro primera ángulo, hoja. este punto B forma otro ángulo, en este punto C forma otro ángulo, en este punto D forma otro ángulo, en este punto E forma otro ángulo entre estos dos lados, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué me decías? Ahí está, ¿no? Ya. Si puede ir a la primera hoja, por favor, hasta terminar, no saqué foto. Ya, les voy a tomar lista rápidamente. Vamos a ir el tiempo rápido. La segunda hoja, profe. Está en libro todo lo que he hecho esto. Está en libro. Y la tercera, profe. Y la cuarta. Ya, esos son los ángulos interiores, como les decía, ¿no? Están dentro los ángulos interiores siempre están dentro del polígono, ¿no? ¿Está bien? Otro, profe. Y este ángulos interiores también es otro elemento del polígono, ¿está bien? El último, los ángulos exteriores, ¿no? Que son los ángulos exteriores que están, los ángulos que están fuera del polígono, ¿no? Que está un ángulo exterior alfa, el ángulo exterior en este caso es el Muchas beta, y aquí gracias, profe. gamma, delta y el epsilon, ¿no? No, eso nomás es, no hay más. Ya, entonces, esos son los elementos de polígonos. ¿Cuánto había sido? ¿Cuántos había sido? Había sido lados, vértices, había sido diagonales y también ángulos interiores y ángulos exteriores. Esos son los elementos de polígono. Explicamos con detalle, ¿no? Muy bien, entonces continuamos la siguiente clase. Tomar la lista rápidamente. Ya. Aguilar Mamani. Rápidamente. Aguilar Mamani. ¿Estás ahí? Presente, profesor. Ya. Alarcón Tarifa. Alarcón Tarifa.
No está ahí. Ancasi Rojas. Presente, profe. Muy bien. Luego, Oscar Rolando. Presente, profe. Muy bien. Arias Lía. Presente, profe. Beltrán Yusco. Presente. Muy bien. Brian Andrés Gironda. Presente, profe. Profe, Muy los bien. que ya he llamado, Sí, ¿pueden salirse? los que ya he llamado pueden salirse. Choque Mamani, Ellen, Presente, profesor. Chuy Limachi, Luis Ignacio. Presente, profesor. Aquí estoy. Muy bien. Churque Villanueva, Víctor Manuel. Falta, ¿no? Claro Solís, Said, Condori Alejo, Abigail. Presente, profe. Presente, profe. Ya, muy bien. Condori Pinto, Melissa. Presente, profe. Cruz Blanco, Flor Anaí, Presente, profe. Guadalupe Fernanda. Gutiérrez Fernández, Ángel Leonel. Presente, profe. Mamani Agno, Yanara. Presente, profe. Mamani Canabiri, Nayali. Presente, profe. Mamani Copa, Naitan Moisés. Presente, profe. Mamani Laime. Presente, profe. Ya, muy bien. Mamani Machicado. Mamani Ramos. Presente, profe. Muy bien. Mamani Tankara. Presente, profe. Profe, presente, Erlan Josmar. Presente, Erlan Josmar. Sí, ya está, ya, no, ya dijiste. Chao. Mita Miranda. Mita Miranda, falta, ¿no? Luisaga Cori. Igual falta. Pocuata Poma. Pocuata Poma. Quispe Canaviri. Presente, profe. Muy bien. Quispe Mamani. Presente, profesor. Muy bien. Quispe Yañez Belinda. Quispe Yañez Belinda. Presente, profesor. Muy bien. Solís David Eleazar. Presente, profe. Muy bien. Tankara Ramos. Presente, profesor. Muy bien. Vallejos Quispe. Presente,